La sesión de ponencias correspondiente al bloque número 10, eje temático número 1. Los moderadores son la arquitecta Marcela Clot y el arquitecto Rubén Vera. Bueno, buenas tardes. Voy a presentar la ponencia de este bloque, la primera ponencia. Se titula Áreas verdes urbanas como paisajes patrimoniales para el desarrollo sostenible en Xalapa, Veracruz, México. Cochil, no sé si la pronuncié bien, del Alba León Estrada, son los autores, con René Murrieta Galindo, del Colegio de Veracruz, México. Muy buenas tardes, muy buenos días a todas y todos. El doctor René Murrieta Galindo y su servidora, doctora Xochitl del Alba León Estrada, ambos del Colegio de Veracruz en Xalapa, México. Estamos en el primer Congreso Iberoamericano de Patrimonio y Desarrollo Sostenible para presentarles la ponencia titulada Áreas verdes urbanas como paisajes patrimoniales para el desarrollo sostenible en Xalapa, Veracruz, México. El presente estudio trata sobre las áreas verdes urbanas como identidad comunitaria y en relación a la apropiación del patrimonio. Tenemos que los paisajes patrimoniales son considerados también como áreas verdes urbanas, pues representan historia cultural, política y ambiental de ciudades y territorios, pero también son espacios significativos de la identidad de una comunidad. En este sentido, el objetivo de la investigación es comparar la percepción de mujeres y hombres mayores de edad sobre los paisajes urbanos como patrimonios naturales y culturales en la ciudad de Xalapa. Este estudio lo hicimos a través de una metodología mixta y la pregunta eje fue ¿cuáles son los factores que inciden en las percepciones de las áreas verdes del paisaje urbano desde una perspectiva de género y sostenibilidad como espacios patrimoniales? Los resultados nos permiten conocer las opiniones sobre el uso, el aprovechamiento y la apropiación de las áreas verdes como espacios de esparcimiento, como espacios en los que se conserva el medio ambiente, como espacios que proporcionan beneficios ecosistémicos y también nos permitió identificar las necesidades e intereses con perspectiva de género. Esto de acuerdo a dos de los objetivos de la Agenda 2030, el ODS 5, Igualdad de Género, y el 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles. ¿Por qué las áreas verdes urbanas, ABU? Bueno, porque son espacios públicos dentro de una ciudad en los que se pueden conjuntar elementos de la vegetación con elementos socioculturales. Esto es, los bosques, los parques, los jardines. ¿Por qué hablar de igualdad de género y ciudades y comunidades sostenibles? Al respecto tenemos que las ABUs, además de conservar la ecología, también son espacios de participación ciudadana, de convivencia, en la cual se debe de mostrar la opinión tanto de los varones como de las mujeres para su apropiación comunitaria. ¿Por qué Xalapa, Veracruz? Bueno, la ciudad de Xalapa es una de las ciudades más verdes de todo México. Tiene muchísimas áreas verdes, parques, jardines. El número de área verde por habitante está muy por encima del estándar mundial y esto la hace una ciudad privilegiada, pues se cuenta con más de 8 áreas naturales protegidas. El ODS 5 y el 11 lo integramos respecto a la meta 5.1. A través de este estudio queremos coadyuvar a poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas, también para coadyuvar a la meta 5.2, eliminar las formas de violencia, y en relación al ODS 11, creemos que este estudio ayuda a la meta 11.4 al redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural, y también a la meta 11.7. Nos está ayudando a proporcionar acceso universal a estas zonas y espacios a todas las personas como espacios públicos seguros. Respecto a los conceptos que manejamos en este estudio, el primero fue el concepto de paisaje.
considerando que las áreas verdes urbanas son territorios en los que se observan formas físicas y culturales, de ahí que se considera también como paisaje cultural. El segundo concepto es el de patrimonio. Consideramos que las áreas verdes urbanas son propiedad colectiva de la sociedad. Y esta propiedad colectiva se da bajo la ideología que tiene una comunidad al ser una construcción cultural, pues se seleccionan ciertos aspectos que son de valor. La sustentabilidad como un paradigma para propuestas y la acción ecologista para sustentar a las comunidades humanas y la equidad de género en relación a lo que nos dicta la Organización de las Naciones Unidas como un proceso de evaluación de las consecuencias para mujeres y hombres de cualquier actividad planificada. Pues bien, qué gusto saludarles. Pues básicamente, para llevar a cabo esta investigación de carácter mixto, se aplicaron 160 encuestas a hombres y mujeres mayores de edad que tuvieran entendimiento sobre los paisajes urbanos de la ciudad de Jalapa, Veracruz, básicamente como patrimonio cultural y natural de esta ciudad capital, Veracruz, México. Pues bueno, para llevar a cabo esto también tomamos parte de la herramienta que es el software en vivo para llevar a cabo este análisis de hermenéutica y ver la semántica y la hilación de ideas que tiene básicamente con los resultados, que les comentaré de manera seguida, permítanme. Pues bueno, básicamente en el caso de las mujeres hay una situación bien particularmente distinguible. Ellas prefieren estar o tener el concepto de las áreas como algo muy importante. ¿Por qué? Nosotros concebimos en el sentido de que todos los conceptos e ideas que nos dan ellas a través de las encuestas es que para ellas la parte de un área es importante en el sentido de tener seguridad, educación, ejercicio, un área de recreación, de picnic, de juegos, tengan o no tengan hijos, también es destacar esto, que es la mujer en el papel esencial, una parte muy importante donde se está desarrollando. Ellas ven la forma más integradora, por así decirlo, en lo que los resultados nos arrojan. Y por tanto, esto nos deja ver en el siguiente dendrograma hermenéutico que el desglose de ideas va orientado a lo que es básicamente ejercicio, áreas para picnic, áreas verdes, la mencioné como tal. Asimismo, también espacios comunes para recreación y también contar con ciertos elementos estructurales importantes para ellas en las áreas verdes urbanas. Si bien las perciben como algo ecosistémico, pero también algo como una forma más integradora, como lo reiteré hace rato. Pues bueno, prácticamente en el caso de los varones es algo también muy particular, porque si observamos una distinción del pensamiento básicamente en qué van enfocados. En el caso de los varones, prácticamente el decir programas es muy importante para ellos. Básicamente ellos eligen programas, ir a las áreas verdes por programas, distinguir qué programas se van a aplicar en esas áreas verdes e acudir para un mantenimiento, para ver basura, para recibir esa educación que quieren tener. Las otras cuestiones, a diferencia de las mujeres, pues básicamente sí difieren, son mucho menores, pero a su vez también es muy interesante ver la parte de la hermenéutica en varones porque ellos básicamente, como comento, están conceptualizando el área verde como una cuestión más estructural, donde me pueden proporcionar un programa para poder aprender algo, que una cuestión, como en el caso de las mujeres, para poder yo ir, tener esparcimiento y tener un lugar de tranquilidad. Y pues bueno, como comentaba, los varones van directamente a programas. A ellos les interesan programas, qué se va a presentar, qué va a haber, qué va a existir en ese lugar, para básicamente tener esparcimiento. Entonces es muy destacado, tienen, como podemos ver en la imagen, básicamente líneas y argumentos, que es la teoría de la argumentación, muy fuerte en el sentido de ver e ir y tener y ver y vivir qué van a pasar y qué van a vivir ahí, ¿no? Y bueno, como consideraciones finales, queremos compartirles que, bueno, muchas áreas verdes urbanas son zonas también de peligro, pero también hay que verlas también como conservación y articularlas de forma integral. Tiene que ser posible, hasta el momento lo estamos tratando y lo estamos pues llevando a cabo un poco con parte de los colegas. Y bueno, también que lo ven como paisajes culturales, sí constituye una categoría importante de análisis de conversión, pero hay que todavía integrar a la gente para que vea una forma ambiental y que salvaguarde su patrimonio, ya que está de parte de una herramienta sustentable y encaminados a llevar esta memoria colectiva a un buen camino. Y bueno, por último, fomentar programas que
participativos que resalten esos beneficios culturales y ecosistémicos como paisajes culturales. Ahora bien, les agradecemos mucho su atención, agradecemos al Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología que nos ha apoyado en llevar a cabo este proyecto, en un proyecto de Ciencias de Frontera, que se llama Funcionalidad Socioecológica de las Áreas Verdes Urbanas Neotropicales en Jalapa, Veracruz. Muchas gracias. Gracias a vos. Ahora vamos a pasar a la otra ponencia, que es Problemática y Gestión del Patrimonio del Paisaje, autor Leticia Valeria Tevez, de la Universidad Nacional de Tucumán. Problemática y gestión del patrimonio del paisaje. El patrimonio cultural es considerado un producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio. En este sentido, interesa analizar especialmente los sitios con un importante caudal de recursos culturales, su problemática actual y cómo se transmiten sus valores a las futuras generaciones. El sur del Valle Yocavil se encuentra situado en el departamento de Santa María, provincia de Catamarca. Posee recursos naturales singulares, importantes reservorios arqueológicos precolombinos y coloniales, y otros elementos de periodos posteriores que dan cuenta de la historia local. Todos ellos fueron estudiados de manera segmentada, y no como un paisaje cultural peculiar integrando componentes y correlaciones. Esta situación dificulta preservar su riqueza patrimonial, que se ve amenazada por el avance de la urbanización y las actividades productivas, particularmente la minería a gran escala. Estas acciones antrópicas impactan en el paisaje cultural. Es por ello que se propuso analizar el paisaje a través de periodizaciones para indagar en la problemática de sus recursos patrimoniales y reconocer las amenazas que provienen de una falta de gestión adecuada. Metodológicamente, se trabajó desde el paradigma cualitativo en un enfoque histórico, analizando las marcas territoriales en sus 4 dimensiones: estructural, funcional, formal y social. Para el marco conceptual y antecedente se consultaron los trabajos de Carl Sauer, el concepto del paisaje cultural, la destacable obra de Sabaté-Bell, especialmente la dedicada a intervenciones en paisajes culturales, el Convenio Europeo del Paisaje, la Convención del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972 y las cartas de ICOMOS, entre otros. Los criterios de selección de las capas temáticas o layers tienen que ver con la intencionalidad de la lectura cartográfica y el rol activo que se le adjudica al soporte territorial. De allí que el relieve, la hidrografía, el parcelario o el sistema capilar de caminos se configuren como los elementos estructurantes de los mapas y esquemas elaborados. En este modelo interpretativo son los actores quienes dejan su marca en el territorio. Se reconocieron 3 periodos con sus respectivas divisiones. Primero están las culturas prehispánicas, entre ellos los diaguitas. Entre los siglos X y V a.C., los territorios de la Puna y de los valles, aptos para la ocupación agropecuaria, fueron gradualmente habitados por sociedades aldeanas diversas, de cuya existencia hoy quedan solo restos. Según las evidencias arqueológicas, las características de las viviendas que se realizaron en todos los sitios son de planta circular con muros de piedra o de barro. En la dimensión formal se percibió la estructura de un complejo sistema de parcelas de muros de contención, terrazas y canales de riego. La dimensión funcional se manifestó en la distribución dispersa de las viviendas en el paisaje, próximas a los espacios productivos de explotación agrícola y de pastoreo. En el año 1480 aproximadamente, llegaron los incas al noroeste argentino.
La conquista incaica fue resistida duramente por las poblaciones locales. Santa María fue centro histórico de poder de la cultura de Aguita. En el poblado de La Ventanita, en Fuerte Quemado, y el Calvario, en Santa María, se hallaron construcciones en directa asociación con la traza del Camino Imperial. Se refleja también desde la dimensión social y formal la manera de intervenir las prácticas ceremoniales y su infraestructura a través de la destrucción de una tumba local para la construcción de uno de los torreones incaicos y la redepositación de parte del contenido del entierro bajo su piso. Este tipo de prácticas de destrucción de espacios rituales locales y superposición de nuevas construcciones por parte del Imperio Incaico han sido observadas en otros sectores de las Andes meridionales. Por otro lado, la degradación ambiental y la transformación del paisaje inciden fuertemente en estos sitios, que son los más vulnerables a la destrucción y desaparición. Esta situación se agudiza aún más con los efectos de los intensos procesos urbanísticos e industriales. En otras palabras, la historia precolombina del Valle del Yocavil puede tener importantes vacíos que nos conducen a una comprensión errónea de lo desarrollado históricamente. Entre los años 1534 y 1665, durante las llamadas Guerras Calchaquíes, que perduraron por más de 130 años, los pobladores locales resistieron la conquista de los españoles, hasta que fueron derrotados y controlados progresivamente. Santa María, como población, se conformó recién en este periodo, luego de las guerras calchaquíes. Las actuales provincias del NOA fueron definidas por el discurso histórico hegemónico como áreas secundarias, que proveían de la mano de obra, alimentos y animales al Alto Perú. Desde la dimensión social, podemos decir que los jesuitas llegaron para cumplir su misión evangelizadora, la llamada conversión, y el acceso al bautismo para los pobladores locales. Además, se comenzaron con las obras fundacionales desde el año 1610. Fundaron las estancias en Córdoba y posteriormente en todas las comunidades de importancia. Formalmente, las reducciones se trazaban de manera ortogonal en el territorio, formando una cuadrícula y dejando un espacio para la plaza de forma cuadrangular. Alrededor se situaban la iglesia y los edificios públicos. La traza tendría que contar con dos calles que se crucen, donde una debería ser paralela al río, donde luego, alineando a esta calle, se edificaba la estructura principal del poblado. En la actualidad, la región NOA es una región periférica afectada por problemas de pobreza, cuyo desarrollo ha sido desequilibrado por la actividad minera. En términos socioeconómicos, la región NOA es una de las zonas más afectadas por la pobreza en el país. Teniendo en cuenta esto, se puede acordar que el departamento de Santa María y la provincia de Catamarca constituyen una región periférica, con respecto a los centros que prosperaron durante el desarrollo económico del siglo XX. Con la creación de este emprendimiento minero, se requirió la construcción de un edificio de 180 metros de longitud, el cual requirió un gran desafío tecnológico, constructivo y legal. La estructura es de acero, posee recipiente de procesos, estructura prefabricada de hormigón, al igual que las fundaciones. En este contexto, la creación de infraestructura y el acondicionamiento para la explotación minera evidenció un cruce de lógicas territoriales y conflictividades. Se ve la coexistencia de diferentes usos y significados del suelo, no llegándose a articular a este esquema espacial minero. Estos impactos irrumpen tanto en el entorno paisaje como sobre los bienes culturales, agregando los derivados de la industria, la generación de residuos, la compactación y degradación de los suelos y de los entornos. Para concluir, el análisis del territorio contemporáneo y sus transformaciones más recientes han sido abordados desde muy diversos ángulos y disciplinas.
la historia, la arqueología, la arquitectura, la antropología y la geografía. Estas han sumado lecturas complementarias en la búsqueda de patrones comunes. Tomando todas estas miradas y realizando el corte espacial y temporal, aparecen como un instrumento de conocimiento indispensable a la hora de interpretar la dimensión física de los procesos, sus impactos y en la forma construida, desde la arquitectura hasta el paisaje. En la actualidad se han empleado modelos importados, tanto para el ordenamiento territorial como para las obras de arquitectura. Otras variables a considerar son la memoria colectiva, la historia y la tradición, porque contribuyen a valorar y proteger al patrimonio histórico del lugar. El fortalecimiento de las expresiones patrimoniales, el avance del desarrollo humano y la gestión del territorio y del medio ambiente son elementos fundamentales que nos guiarán a la formulación de planes, programas y proyectos, los cuales deberán estar relacionados y articulados con los planes de ordenamiento territorial. O una frase de Gabriela Pastor a modo de reflexión. El paisaje, si bien es una construcción colectiva, no resulta democrático. Cada agente interviene dejando su impronta, de menor o mayor cuantía y calidad, pero siempre bajo la decisión de quienes ha detentado el poder. Estos grupos dejan su marca, como signo de identificación y pertenencia a un tiempo y un lugar, fundada sobre determinados intereses. Nos vemos pronto. Muchas gracias por su atención. Gracias, Leticia. Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con los trabajos de este bloque. Pasamos al trabajo Señales urbanas en uso, vestigios del paisaje del ayer, de Javier de Ponti, Leonel Gallier y Luis Fuertes, de la Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Bueno, esta presentación se titula Señales urbanas en uso, vestigios del ayer, y como lo indica, trabaja sobre diferentes tipos de señales urbanas desde la perspectiva del legado que éstas nos ofrecen para su análisis. Se realiza en el marco de un proyecto que investiga la cultura material y semiótica del siglo XX, objetos de la cultura material y semiótica del siglo XX, que están vinculados con distintos procedimientos de diseño, dentro de los cuales tenemos objetos audiovisuales, objetos señaléticos, objetos de arquigrafía, aparatos de uso doméstico, etc. Lo que nos une en esa diversidad es la actitud frente al proyecto de hacer investigación previa antes de buscar soluciones a los problemas. Y esto, dentro del equipo, es una búsqueda constante en cuanto a la modalidad de investigar. Estamos, miramos, mapeamos, clasificamos, y eso es parte del desafío que asumimos en el momento de encarar una investigación. A este respecto, obtenemos resultados de relevamiento, en general con documentación fotográfica, de distintos objetos que nos resultan de interés, los clasificamos y definimos parámetros para el fichaje y el análisis. Ahí tenemos un ejemplo de la tipología de objetos que trabajamos, y el resultado de un primer relevamiento que hicimos orientado hacia la investigación de la señalética, pero de diferentes objetos que encontramos en el entorno urbano. La pregunta que hay alrededor de esto es cómo pensar estos objetos. Ahí es donde tomamos la categoría de Milton Santos, un geógrafo brasilero, que define esa mirada al espacio como un presente continuo, como un accionar de transformación continua. También nos invita a pensar el paisaje desde lo perceptual y la dimensión sensible, desde el olfato, tacto, lo que sucede en el lugar y una percepción del instante, también selectiva. Y por último, pensar e identificar los objetos que intervienen en relación
al definirse un lugar. Ahí tenemos un ejemplo de lo que podría ser un paisaje congelado en una imagen fotográfica. Es evidente que en este momento, si vamos a ese lugar, otro sería el paisaje, porque hay otras situaciones. Los carteles que vemos detrás probablemente estén reescritos, probablemente haya otros autos y otra circulación. Y la fotografía congela el instante y nos ayuda a reflexionar sobre esa dinámica entre lo pasado y lo presente, que la podemos ver registrada entre los signos tipográficos que hay con buen contraste y las fantasmagorías que se presentan respecto de esos otros signos que están por detrás y son huellas de escrituras pasadas. Ahí es donde nos preguntamos sobre los objetos como huellas del pasado. Asimismo, podríamos definir que estos elementos urbanos, como los define Mario Quintana Creus, un arquitecto español, define estos elementos urbanos como una categoría amplia, más allá de las conocidas categorías de mobiliario urbano. Alrededor de esto, Laura Fuertes hizo una readaptación de las tipologías que a su vez retoma Josep Serra en distintos tipos de objetos que podemos reconocer en el entorno urbano y que serían distintas categorías a su vez para el análisis. En particular a nosotros nos interesan las categorías que tienen más que ver con la escritura, es decir que por aquí vamos recortando un poco hacia distintas formas de escritura, según la clasificación que hizo Armando Petrucci cuando investigó las escrituras en Italia del siglo XII al XX, y él identifica que hay estas clasificaciones entre lo conmemorativo, lo comunicacional, lo expresivo, etc. Nos valemos de estas categorías para poder analizar justamente qué cosas entran dentro de la categoría señalética y qué cosas entran dentro de la categoría de escritura comunicacional, y encontramos que todos los objetos de nuestro entorno, como señala Abraham Moles, constituyen una función análoga a la de los medios dinámicos, en tanto están en continuo cambio, y ese cambio es el del espacio, es el dominio del espacio. Y luego podríamos pensar que dentro de esa dinámica de cambio continuo, el diseñador interviene proponiendo sistemas señaléticos en diferentes épocas, pero la propia evolución de los sistemas señaléticos está atada a las dinámicas del espacio. Los sistemas señaléticos efectivamente entran en funcionamiento y se puede verificar su eficacia a partir del mismo momento en que entran en contacto con los usuarios y que empiezan a tener su propia vida en el uso. Ahora Leonel va a presentar algunas características de los mosaicos que relevamos respecto de distintas categorías que encontramos en la señalética pasada. Sí, en base a lo que expone Javier, nos encontramos con esta primera clasificación, que son estas señales urbanas a la manera de stencil, como se llama vulgarmente, donde encontramos un variopinto en cuanto a flechas, en cuanto a números, en cuanto a colores. Sabemos que es una categoría de un costo bajo de implementar. La secuencia de estas señales, vemos algunas que son muy actuales, otras que están muy desdibujadas por el paso del tiempo, hace que no podamos definir exactamente cuál es el periodo exacto de estas señales, salvo indagar ordenanzas y decretos municipales. Esta otra categoría que vemos en pantalla son las viejas señales enlosadas, que dan cuenta de aquel tiempo de los años 30 donde estaban en auge y en apogeo estas placas enlosadas vitrificadas de esa época de la industrialización. Y estas placas que tienen en común
sus colores, sus tipografías de palo seco, que son condensadas, donde aparecen los números, donde aparecen los nombres de las calles en diferentes versiones, por supuesto. Inclusive vemos una más actual, como la calle Tomás García, la 51, en donde hay un procedimiento distinto, más actual, más innovador, que no es el viejo empleo de la vitrificación. Y por último, tenemos el esquema implementado en el año 1973 por Guillermo González Ruiz, donde las placas abandonan los muros y se instauran en las ochavas de las esquinas mediante postes autoportantes que las contienen mediante vínculos específicos. Son chapas con las numeraciones, con las direcciones de las calles y las alturas de la numeración donde están implementadas, en las cuales vemos el paso del tiempo, evidentemente, por algunos desgastes de sus apariencias. Para cerrar esta breve intervención, deberíamos decir, en primer lugar, que observamos las fotografías, pero que para comprender realmente la dinámica de cada lugar, como decíamos recién, debemos estar allí y entender las propias dinámicas del espacio. Y esto es parte de lo que aplicaremos en los pasos siguientes de nuestra investigación. En segundo término, diríamos que hablaríamos de la riqueza que nos ofrece el universo objetual en el propio paisaje como para poder ser interpretado como legado histórico, ¿no? Y para finalizar, hacer hincapié en de qué modo el legado de ciertas técnicas en uso, como los enlosados, siguen siendo efectivas aún hoy y siguen estando en uso aún hoy, que han pasado cerca de 50, 60, 100 años. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente ponencia, la rehabilitación urbana como estrategia de impacto sustentable y sostenible en el patrimonio cultural histórico de Canadá. Gabriela Sánchez, de la Universidad de Ottawa, en Canadá. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Sánchez y hoy les voy a hablar sobre la rehabilitación urbana como estrategia de impacto sustentable y sostenible en el patrimonio cultural histórico de Canadá. Esta ponencia se inserta dentro de un proyecto más amplio que reflexiona sobre una serie de prácticas en torno a los diversos procesos de patrimonialización de bienes materiales y edificios patrimoniales en las Américas. Este trabajo en particular se focaliza en una serie de procesos de restauración y conservación y así mismo de reutilización de edificios históricos en Canadá, que intentaré explicar, dado el tiempo de exposición, en 3 casos. Si bien estos proyectos tienden a ser evaluados como alternativas viables desde lo económico y arquitectural y su impacto en el medio ambiente, esta ponencia profundiza la mirada desde la perspectiva de las técnicas de restauración y readaptación, como así también desde las diversas formas actuales de los discursos de reconstrucción social del patrimonio. Los edificios seleccionados transitan diversos procesos reservados, aquellos denominados bienes valiosos a conservar, dando origen a una diversidad de procesos de pasajes al patrimonio de bienes culturales denominado patrimonialización, el que impulsó en los últimos años una visibilidad de las denominadas formas de representación del pasado según Walsh. Este pasado, que se reactiva a través de diversos procesos políticos sociales, ha desplegado no solo un nuevo campo interdisciplinario, sino la creación de un preciso lenguaje ligado al mismo. La patrimonialización es en sí misma una nueva terminología que destaca, según mi visión, tanto los procesos de construcción dinámica del patrimonio cultural como la red interdisciplinaria que se genera a partir de esta construcción. Discernir las lógicas implica reflexionar de manera amplia sobre todos los intervinientes en este proceso.
El plano arquitectural y medioambiental se visibiliza cada vez más con frecuencia en la esfera pública, lo que da lugar asimismo a la reutilización adaptativa que genera por consiguiente una mutación de los espacios bajo mecanismos transformativos. En estas operaciones patrimoniales intervienen e interrelacionan nuevas formas de mediación a través de instituciones políticas, culturales, económicas y agentes de todo tipo y reglamentos, entre otros. De allí que interesa establecer de qué manera se realiza la selección, cuáles son los modos en que emergen y se desarrollan las interacciones dentro de las patrimonializaciones, cuáles son los agentes intervinientes, cuál es el impacto social y cultural y cuál es la forma en que se interrelacionan los discursos del patrimonio cultural y de la tecnología arquitectural desde lo sustentable y sostenible. Así también determinar de qué manera se genera y se construye el entramado de los componentes en este proceso. Como estos bienes se resignifican y se insertan los mismos, marcarán políticas actuales de reconstrucción adaptativa, estableciendo lo que defino como nuevos métodos de patrimonialización urbana. A los fines de esta presentación retomo el concepto de reutilización adaptativa de edificios como un proceso para mejorar el rendimiento financiero, medioambiental y social de los edificios y que cambia un elemento en desuso o ineficaz en un elemento nuevo o transformado que puede utilizarse para un propósito diferente, según Langston y Buller. Mi primer proyecto elegido es Evergreen Brick World. Este megaproyecto, que continúa desarrollando una diversidad de centros de acción comunitaria y comercial, se originó hace más de 10 años a partir de una fábrica de ladrillos. La misma abasteció al mercado de la construcción, principalmente de la ciudad de Toronto, desde su creación casual en 1889. En 1989, la fábrica fue abandonada y en 1994 comenzó la readaptación del sitio. En noviembre del 2008 se iniciaron las obras que culminaron con la inauguración de Evergreen Brick World, que se llevó a cabo el 28 de septiembre del 2010. Evergreen es una asociación sin fines de lucro, quien, en colaboración con la Municipalidad de Toronto, seleccionó un amplio equipo de diseño multidisciplinar que incluye arquitectos, paisajistas, ingenieros, ecologistas y artistas para transformar el emplazamiento abandonado en un gran centro de actividades que va desde educación medioambiental, mercados locales, jardines sostenibles y otros desarrollos que interrelacionan la naturaleza, la cultura y la comunidad en una serie de proyectos sostenibles que proporcionan beneficios directos a su comunidad y a los visitantes. Construido en un sitio de 16.5 hectáreas, este centro comunitario atrae a más de 400.000 visitantes cada año. El eje central lo demarca el antiguo edificio de la fábrica, que ha obtenido la certificación LEED Platino, conformado por 5 plantas y que alberga las oficinas de Evergreen y de otras organizaciones medioambientales. En su origen, el espacio destinado a la fabricación de ladrillos tenía como producción alrededor de unos 25 millones de ladrillos al año en su pico máximo antes de la Primera Guerra Mundial. A esa historia de un pasado espectacular le sigue, como suele suceder muy frecuentemente, con los edificios industriales, el abandono y el deterioro. Estas intervenciones arquitectónicas de los antiguos edificios conservan asimismo la historia de su periodo de abandono. En este caso, los grafitis originales, que algunos consideraban actos de vandalismo, se dejaron en las paredes de la nueva galería. Los 16 edificios se combinan con una red de puentes y pasarelas que los conectan entre sí. Asimismo, cuenta con una escuela de enseñanza que difunde sus políticas pedagógicas de adaptación del suelo de las escuelas con proyectos de huertas y otras aplicaciones de suelo sostenible en el ámbito escolar. Un proyecto comunitario que fomenta la reparación y la reutilización de bicicletas con el fin de reducir los residuos, promover la cultura del ciclismo, también se encuentra dentro de este proyecto. Lo innovador también sucede debajo, ya que a 180 metros bajo la tierra se está construyendo un sistema que creará uno de los primeros edificios neutros en carbono de Canadá. La base es un nuevo sistema combinado de calefacción y refrigeración geosolar que será uno de los primeros de su clase en el país. Este nuevo enfoque reducirá el consumo de energía del edificio
en un 75% y las emisiones de carbono en un 95%. Como todo proyecto de esta envergadura, contó con el aporte del gobierno federal, provincial y de las instituciones de la ciudad de Toronto. Mi segunda elección ha sido el Museo del Valle del Mississippi. El museo se encuentra en lo que originariamente era la antigua Rosamond Wallen Company en Almonte, Ontario. Construido en 1867, este sitio histórico nacional de Canadá presenta ahora una interesante readaptación del espacio que conserva sus características industriales, pero al mismo tiempo permite conectarse con su comunidad a través de su galería de arte, sus instalaciones bien equipadas de objetos y maquinarias del antiguo desarrollo textil, al mismo tiempo que genera talleres y otros eventos comunitarios. Todo ello relacionado con la historia del Valle del Mississippi y la industria textil. En 1990, el museo finalmente abre al público y allí mismo se realiza la primera exposición. Se llevan a cabo reparaciones de ventanas y puertas dirigidas por el voluntario Robert Connolly, con un costo de $10,000. Asimismo, intervienen los alumnos del programa de carpintería del Algonquin College de Perth, quienes restauraron los suelos de madera y la carpintería de ventanas y otros espacios. Transformado en la actualidad en un museo de acción, es decir, una readaptación de las antiguas instalaciones que rescatan su pasado textil a través de la conservación y readaptación de su estructura arquitectural, genera un espacio de exposiciones, un museo y un centro de acción comunitaria ligado a la transmisión de técnicas textiles y arte y otros derivados de los hilados. El manda además proporcionar un centro para el estudio de los textiles industriales. También su función es recoger y preservar, contar historias de los trabajadores de las fábricas y la historia laboral local, al tiempo que ofrece un espacio abierto e inclusivo para la comunidad y los visitantes de todo el mundo. Los espacios, en general, cuentan con grandes ventanas de 28 vidrios, paredes de yeso consolidadas, paredes de piedra a la vista y vigas y columnas de madera. La incorporación del sistema de calefacción y aireación de consumo reducido, adaptabilidad total de todos los espacios para el uso irrestricto de personas con capacidad reducida. También contiene un centro de aprendizaje de los trabajadores del molino, que es una sala de educación de 500 metros cuadrados en un espacio destinado a talleres de arte, grupos corales, reuniones y conferencias y sesiones fotográficas. Por supuesto, sus salas son las antiguas de las maquinarias, en las cuales no solamente permiten la conservación de esos artefactos textiles como objeto de la historia social, sino muchos de ellos han sido recuperados por mecánicos del lugar y se utilizan para mostrar los procesos textiles que incluso algunos son parte de las transmisiones artesanales que se realizan en los talleres. El tercer caso que he elegido es la Escuela de la Misión de San Eugenio de la Nación Tunukja. La misión, como se la conoce localmente, era una antigua escuela residencial, entiéndase internado, que pertenecía a la misión católica y que se estableció para imponer la educación cristiana en las primeras naciones dentro de la Columbia Británica. Las escuelas en todo Canadá formaban parte de una política de asimilación de los indígenas a la población no nativa. Esto incluía intentos de extinguir la lengua, la espiritualidad y la cultura. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación ha calificado desde entonces estas escuelas como parte del genocidio cultural. Funcionó desde 1890 hasta 1970. A principios de la década del 2000, el edificio histórico y los terrenos se convirtieron en un complejo resort de golf y casino, gestionado por la misma nación en colaboración con otras primeras naciones. El espacio se autopresenta dentro de la historia de las escuelas residenciales como el impacto de la colonización y el orgulloso resurgimiento, ya que fue dentro de la escuela de la misión de San Eugenio donde se arrebató la cultura del indio, debería ser dentro de este edificio donde se devuelva. Así lo expresa la anciana Marie Paul. También dice que con más de 10.000 años de historia en la región, el pueblo es resistente y orgulloso y tenemos una cultura única que celebrar. En nuestro territorio nacional, y además, después de un periodo oscuro de nuestra historia, hemos elegido con fuerza reclamar el edificio de la misión
como un camino a seguir, un lugar de aprendizaje y desarrollo económico para nuestras futuras generaciones. La historia de los internados es reconocida por esta comunidad como un capítulo oscuro de nuestra historia. La misión de San Eugenio funcionó como una granja escuela para los niños indígenas de toda la región. Nos quitaron muchas cosas en esa época, pero estamos recuperando nuestra cultura y forjando un nuevo camino. También existe dentro del mismo edificio un centro de transmisión de la lengua, de interpretación de la cultura, y asimismo se halla también un programa en el cual se ofrece una formación para aprender de los ancianos. Estos espacios recuperados desde la memoria traumática tienen sus discursos interpretativos basados en un recurso liberador que permite exponer la forma en que se vivían esos espacios que operaban, en cierto modo, como lo establecen Nelly y Richard, como ordenadores de un modelo disciplinario. Un movimiento para preservar la escuela fue liderado por la ex jefa de la comunidad, Sophie Pierre, y expresa: algunos querían erradicar el edificio junto con sus malos recuerdos. El referéndum votó a favor de la restauración. Y la jefa expresa que con este proceso estamos creando nuevas memorias para nuestros niños. Para que el Consejo Tribal mantuviera el edificio, los estudios demostraron que un complejo turístico sería la forma más rentable de proceder. De esta manera, Eugen es el único proyecto en Canadá en que una primera nación ha decidido transformar el ícono de un periodo a menudo triste de su historia en un potente motor económico. En esta acotada síntesis de 3 proyectos de los múltiples que se realizan en Canadá, me permito destacar que si bien muchos de ellos se establecen en un franco trabajo multidisciplinario e interdisciplinario que reúne, como expresé, una multitud de agentes sociales, es importante remarcar que estos, si bien considerados exitosos, no se construyeron bajo un desarrollo libre de complicaciones, desafíos y fracasos. Son el testimonio también de los obstáculos que se presentan en la búsqueda de la calidad, en la recuperación, intentando concientizar a los actores del cambio que estas transformaciones tienen su impacto no solo desde lo arquitectural, desde las políticas del medio ambiente, la sostenibilidad y sustentabilidad, sino que se hallan insertos en una sociedad y son el resultado asimismo de una reinterpretación de la historia y de la memoria, generando nuevos espacios de reflexión y un cuestionamiento del discurso y las narrativas que se transmiten a partir de ellos. Bueno, muchas gracias, Gabriela, por la ponencia. Ahora te voy a pedir ayuda a vos, Mauro, porque... La próxima ponencia es reflexões sobre a preservação do patrimônio arquitetônico em bairros pericentrais de Belo Horizonte, estudo de caso do Carmo. La autora es Sara Paz, de la Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil. O trabalho e reflexões sobre a preservação do patrimônio arquitetônico em bairros pericentrais de Belo Horizonte surge de uma pesquisa iniciada na graduação e que resultou no trabalho de conclusão de curso. Belo Horizonte é a capital do estado de Minas Gerais e está localizada na região sudeste do Brasil. É uma cidade planejada e que foi fundada em 1897. O projeto do engenheiro Arão Reis tinha influência do movimento positivista e buscava, por meio de princípios de ordem, progresso, ciência, higiene e estética, a materialização de uma capital moderna. No plano de Arão Reis, a cidade era dividida em 3 zonas concêntricas: a zona urbana, a zona suburbana e a zona rural. A zona urbana era separada pela zona suburbana por uma avenida, a Avenida do Contorno. A ideia era que a zona urbana fosse ocupada primeiro. No entanto, a zona urbana e a suburbana foram ocupadas no mesmo tempo. A partir dessa época, Belo Horizonte continua crescendo para além da Avenida do Contorno. Hoje, a Avenida do Contorno abriga os bairros centrais e os bairros no entorno próximo são chamados bairros pericentrais. A pesquisa inicia-se de um interesse sobre a cidade de Belo Horizonte, principalmente o patrimônio arquitetônico dela. Para isso, foi feito um levantamento geral sobre o patrimônio arquitetônico da cidade, seja esse tombado ou não. É possível perceber uma concentração na região leste, desde o Bonfim até Santa Teresa, e dentro do entorno da Contorno. A concentração nos bairros da região leste se deve para um movimento que vem da própria população para a proteção desses bens. Desde a década de 1990,
com o movimento Salve Santa Teresa e com o movimento atual para o tombamento das casas no bairro Lagoinha. A concentração dentro da Avenida do Contorno se dá devido a questões históricas, uma vez que essa área, por ter edificações mais monumentais, teve seu patrimônio reconhecido e protegido desde a década de 1990. Nota-se também uma ausência de dados sobre o patrimônio dos bairros pericentrais, no entorno da Avenida do Contorno, principalmente os localizados na região sul da Contorno. Com isso, foi delimitada uma área de estudo menor e escolha de um bairro. O bairro escolhido foi o Carmo. Essa escolha se justifica principalmente pela demanda de estudos sobre o patrimônio desse bairro. Dessa forma, o trabalho tem como objetivo levantar, analisar o patrimônio e propor uma proposta de preservação. Primeiramente, foi feito um levantamento da história do bairro. O bairro, ele inicialmente era uma colônia agrícola de abastecimento da zona urbana, mas as atividades agrícolas na região se encerraram em 1920, quando começou o loteamento do bairro. Mas nessa época ainda havia poucas casas. Essa situação começa a mudar a partir de 1940, com a inauguração da Igreja Nossa Senhora do Carmo. A partir dessa década, houve um aumento na ocupação do bairro, prioritariamente de casas unifamiliares semelhantes à da imagem. Na década seguinte, inicia-se diversas obras urbanas próximas ao bairro, como a canalização do córrego Acabamundo, que possibilitou a construção da BR-3, atual Avenida Senhora do Carmo. Essas obras urbanas, elas continuam na década de 1960, com o projeto Nova BH-66, que resultou no tamponamento do córrego Gentil e no asfaltamento de algumas ruas do bairro, como a Rua Outono e Andaluzita. Em 1965, houve a inauguração da Igreja do Carmo, e até então o bairro tinha casas unifamiliares e comércio, e não tinha prédios como é possível observar na foto. Essa paisagem ela começa a mudar a partir de 1976, com a nova Lei de Uso e Ocupação do Solo, que previa o uso residencial vertical para o bairro. Os prédios construídos nessa época tinham um limite de altimetria de 3 pavimentos. Na década seguinte, há uma nova mudança no zoneamento, com a Lei de Uso e Ocupação de 1985, que previa uma verticalização com um limite de altimetria de 4 pavimentos. A grande mudança, no entanto, se dá através da Lei de 1996, que prevê o coeficiente de aproveitamento de 1,5, sem o limite de altimetria. Isso, somado com a valorização dessa área, fez com que houvesse diversas construções de prédios, residências com mais de 10 pavimentos, o que modificou bastante a paisagem do bairro. Após o estudo da história, foi feito um diagnóstico sobre a situação atual do bairro, por meio de levantamento de dados, visita de campo e mapeamento. Então, o primeiro mapeamento foi o de uso, e é possível perceber que o bairro manteve a característica de ser um bairro residencial, apesar de que atualmente há mais prédios multifamiliares do que residências unifamiliares. Essas casas, elas ainda se concentram nas ruas Outono e Caldas. Na Rua Gromogol e na Avenida Senhora do Carmo, concentra-se o uso de serviço de comércio e, em parte da Rua Piuí, concentram-se bares e restaurantes. Foi feito também um mapeamento da verticalização e nota-se que há uma distribuição do uso que interfere na verticalização, onde concentram-se o uso comercial e de serviço a edificações de pequeno porte, e o uso residencial multifamiliar concentra edificações com mais de 7 pavimentos. Observando o mapa, o bairro como um todo não é muito verticalizado. Os prédios de grande porte concentram-se em algumas ruas, que é o caso da Campanha e da Andaluzita. Esse cenário, no entanto, pode mudar. Observa-se nos últimos 10 anos uma intensa substituição de residências por prédios residenciais de grande porte. Esses prédios substituem aquelas casas construídas no início da ocupação do bairro. Essa verticalização no bairro modifica a paisagem e a linguagem arquitetônica. Um exemplo dessa mudança pode ser observado nas figuras abaixo, que mostram o mesmo trecho da Rua Andaluzita em 66 e em 2019. Destaca-se que, apesar das mudanças sofridas, é possível observar que as residências localizadas na Rua Outono, no fundo da foto, se manteve, sendo essa uma das poucas áreas do bairro que não se modificaram. Em relação ao patrimônio do bairro, há poucas edificações tombadas. 2 residências na Rua Piuí
sendo uma delas uma eclética e a outra neocolonial. Além disso, há duas edificações modernistas, uma na Rua Gromogol, construída em 1964, e outra na Rua Caldas, sendo essa a primeira residência projetada pelo arquiteto Silva de Vasconcelos em 1940. Por fim, há um tombamento mais recente, que é o tombamento do Clube Recreativo. Observa-se que, durante o diagnóstico, duas áreas de grande importância histórica do bairro não estão sob proteção patrimonial. É um conjunto de residências do início de ocupação do bairro na Rua Outono e a Igreja Nossa Senhora do Carmo. Então, em relação ao conjunto de residências, essas se destacam pela permanência do conjunto e da homogeneidade em relação à linguagem arquitetônica delas. Essa linguagem trata de residências de 1 a 2 pavimentos, construídas entre 1940 e 1960, e que misturam elementos de diversas linguagens da fachada. As plantas dessas casas eram semelhantes, constituídas por uma varanda, geralmente localizada na fachada frontal, fazendo a transição entre a parte externa e a porta principal da edificação. Internamente, além da sala, as casas tinham em média 3 quartos, copa, banheiro e cozinha. Outro bem arquitetônico sem proteção é a Igreja Nossa Senhora do Carmo. A igreja teve um forte impacto na história do bairro, sendo o nome dele modificado em homenagem à igreja, e continua sendo um espaço importante para os moradores do bairro. Apesar da igreja estar bem conservada e a edificação não apresentar risco estrutural aparente, há um risco de verticalização em relação ao seu entorno. Isso porque a quadra em que a igreja está localizada é uma das poucas quadras do bairro que ainda não sofreram um processo de verticalização, o que torna um possível alvo para o mercado imobiliário. A verticalização dessa quadra pode prejudicar a visibilidade da igreja, principalmente a da Torre Cineira. A partir do que foi observado nas últimas etapas, foi elaborada a proposta de preservação do conjunto de casas e da igreja. Para o caso das casas da Rua Contorno, sugere-se a criação de um conjunto urbano envolvendo 13 lotes, com tombamento de 9 edificações. Há 2 lotes vagos e 2 edificações bem modificadas no conjunto, nas quais não se aplicaria o tombamento. Para eles é proposto o limite de altimetria para novas construções. Sugere-se também que todas as edificações do conjunto sejam geradoras de potencial construtivo. Esse potencial construtivo poderia ser aplicado em outras partes do bairro, destacadas em laranja, só não podendo ser usado na área de centralidade regional, em que o CA máximo não é aplicado, e em edificações já verticalizadas. Para a igreja, propõe-se o tombamento da edificação, que se justifica pelo seu valor histórico e cultural, e a aplicação de algumas diretrizes específicas em seu entorno. O limite de altimetria: são novas edificações não devem ultrapassar a altura das edificações existentes, sendo o limite de 6 metros, e a geração de TDC dos imóveis ao redor, sendo o TDC podendo ser aplicado nas regiões mostradas no mapa anterior. Então, diante do que foi exposto, é evidente a carência de estudos sobre patrimônio arquitetônico em bairros que estão fora da Avenida do Contorno. É preciso que sejam desenvolvidos estudos para o reconhecimento do valor desses bens e para a aplicação de políticas de proteção ao patrimônio. Dessa forma, o presente trabalho buscou atender, em parte, essa demanda, com fundamentos sobre o bairro do Carmo. Esse estudo demonstra a importância da documentação e registro do patrimônio nos bairros pericentrais, para impedir que o patrimônio seja destruído e a sua história seja apagada. Muchísimas gracias, Sara, por su trabajo. Pasamos a la siguiente ponencia, Paisajes culturales, testimonio de la interacción del hombre y la naturaleza en la provincia de Córdoba, Argentina. Caso de estudio, Villa Santa Rosa. De María Rebeca Medina, Silvia Constanzo, Mara Carmignani, Federico Rodríguez Giafón, Jorge Toscano, de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mara Carmignani. Pertenezco a la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. Y junto a Rebeca Medina, Silvia Constanzo, Federico Rodríguez y Jorge Toscano, venimos a presentar en esta oportunidad una investigación que está en curso, que estamos llevando a cabo,
que refiere a los paisajes culturales entendidos como testimonios de la interacción del hombre y la naturaleza en la provincia de Córdoba, Argentina, y específicamente el caso de estudio es Villa Santa Rosa, la localidad de Villa Santa Rosa. Podemos decir que para contribuir al conocimiento de la diversidad de los paisajes culturales en la provincia de Córdoba y su región, presentamos el caso de paisaje cultural asociativo como testimonio del quehacer religioso del santo José Gabriel Brochero, que se desarrollará específicamente en la localidad de Villa Santa Rosa. Este proyecto busca potenciar la región en donde nació y vivió sus últimos años el cura, y que se integrará a la concreción ya realizada en Villa Cura Brochero y Zona a modo de sistema patrimonial para el desarrollo sustentable del territorio desde lo natural y lo cultural. Para identificar el sitio podemos decir que allí, en Villa Santa Rosa, el cura Brochero pasó un tercio de su vida y principalmente dos etapas muy importantes. Su niñez, desde 1840 hasta 1856, y también su último tramo, ya enfermo, antes de trasladarse a Villa del Tránsito, hoy Villa Cura Brochero. Esas van a ser las dos etapas que van a reflejar, de alguna manera, la vida del cura en Villa Santa Rosa. En el paraje en el que él nace, es Carreta Quemada, a 12 kilómetros, pero sí es bautizado en Villa Santa Rosa y todavía se conserva la pila bautismal en la casa de ejercicios. Aquí pueden ver algunos de los monumentos, el monumento al cura frente a la parroquia, la pila bautismal, y justamente este otro monumento que hace referencia en Carreta Quemada al nacimiento del cura. Podemos decir también que su labor ha sido inmensa en todo nuestro territorio. Ahí podemos ver el mapa de la provincia de Córdoba y el área por la que él transitó y se desarrolló su labor. Y particularmente queremos destacar que, si bien él fallece en 1914, en Villa del Tránsito, hoy Villa Cura Brochero, desde el 2004 es considerado venerable por Juan Pablo II, en 2013 se lo beatifica, y en 2016 se produce la canonización. Dos inmuebles muy importantes son los que consideramos patrimonio tangible en esta localidad de Villa Santa Rosa. Uno de ellos es el Museo Casa Natal de Cura Brochero, en el que él transita su infancia hasta los 16 años, que se traslada al seminario a la capital cordobesa. Y por otro lado, la Casa de Ejercicios Espirituales de Villa Santa Rosa, en la que se observan distintas obras artísticas, pero es muy interesante el patio, cómo configura la tipología, y al mismo tiempo por la presencia del aljibe y la higuera, en la que va a ser el espacio destinado para la oración. Aquí podemos ver unas imágenes del Museo Casa Natal, de la Casa de Ejercicios y del patio, que les comentaba recién, con la higuera y el aljibe. Habiendo visto el patrimonio tangible o el legado tangible de esta obra, nos detenemos ahora en el patrimonio intangible. Justamente podemos decir que la cabalgata brocheriana, que se realiza de manera ininterrumpida desde el 1997, es uno de los ejemplos o uno de los testimonios más significativos de este patrimonio intangible. El camino del peregrino, que emula la caminata que el santo realizaba en sus viajes a mula, también es organizada por Córdoba Turismo y forma parte también de este patrimonio intangible transmitido de generación en generación. Esta investigación que estamos iniciando también intenta aplicar la clasificación planteada por Milton Santos, que pretende revisar el patrimonio más allá de las categorías básicas. Este análisis parte de considerar el modo de producción del territorio, su formación social y el espacio-tiempo en el que se desarrollan sus formas físicas, para así comprender la influencia mutua entre el hombre y la naturaleza para moldear un territorio, recuperando atributos
como la biodiversidad o los patrones tradicionales adecuados a un medio natural determinado. Y ligado intrínsecamente con este concepto o con esta mirada, podemos vincular al desarrollo sostenible, comprendiendo la coyuntura actual, donde la emergencia climática ambiental ha cobrado un rol protagónico, indiscutible y necesario, se torna vital revisar este proyecto desde la óptica del desarrollo sostenible. La idea de patrimonio integral propuesta por Santos, que identifica el territorio como soporte de múltiples manifestaciones y elementos singulares que lo definen, sin lugar a dudas, tiene una directa relación con la noción de desarrollo sostenible, que destaca la relevancia de la memoria, la identidad y el sentido del lugar en el proceso del desarrollo urbano. De este modo, el concepto de desarrollo sostenible será un eje clave en esta nueva etapa de la investigación. Algunas de las conclusiones preliminares que fuimos abordando en este lapso de trabajo, podemos decir que las significancias tangibles e intangibles son hoy por hoy propiedad de la comunidad. Está aprendiendo a construir una nueva identidad, o más bien está reencontrándose con una identidad que le pertenece, construida alrededor de la historia de este personaje célebre y de su huella en el territorio cordobés. El paisaje natural y cultural asociado a la obra del cura Brochero no fue reconocido de inmediato por la población local. Su dimensión material, con el paso de los años y pese a las dificultades, tuvo su reconocimiento, pero la situación en el plano intangible fue más compleja. La protección como bien cultural se da actualmente a nivel local, mas la categoría de monumento histórico nacional no alcanza a ninguno de los objetos localizados en el poblado. En consecuencia, la conservación recae solo en un fragmento de la vasta obra de Brochero y el grado de reconocimiento en la órbita nacional es nulo. Las diversas intervenciones para gestionar un circuito brocheriano en el poblado definen un paisaje cultural asociativo, puesto que se verifica la sólida relación dada entre esa porción del territorio estudiada y el accionar en ella por parte de un referente religioso como Gabriel Brochero. Para finalizar, el grado de mixtura entre patrimonio tangible e intangible identificado permitirá reconocer aspectos que ubican el proyecto dentro de la lógica del desarrollo sostenible, hipótesis que habrá de comprobarse en la nueva etapa de la investigación en curso. Muchas gracias por su atención y esperamos haber cumplido con los tiempos. Gracias. Sí, abrimos al público si hay preguntas para contestar, alguna inquietud en la sala virtual. Bueno, tenemos los autores de uno de los trabajos aquí presentes para responder preguntas de quienes están acompañándonos aquí en forma presencial, de quienes nos siguen. Y están conectados también Silvia Constanzo por el trabajo de Córdoba y también Gabriela Sánchez de la Universidad de Ottawa en Canadá, nos están escuchando para responder preguntas. ¿Puedo hacer una pregunta? Silvia Constanzo habla. Sí, Silvia, adelante. Bueno, me parece que están alguien del equipo de las señales urbanas de La Plata, ¿verdad? ¿Presentes?
Sí, también. Ah, sí, sí. Bueno, porque luego tenemos allí un paralelo en algún sentido, inclusive nosotros estamos trabajando también en otra investigación en nuestra, perdón, bueno, me presento, Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Que estamos trabajando con un autor iberoamericano, que es Milton Santos, y quería preguntarles un poco por qué habían tomado a Milton Santos, ustedes también, o sea, cuál les parece que había sido esa como coincidencia, porque la nuestra era, bueno, dejar un poco lo eurocéntrico, que inclusive creo que ha estado sobrevolando este encuentro, ¿no? No dejarlo, sino saber cuáles son un poco las diferencias entre lo global y lo local de alguna manera. Les pregunto por eso, ¿por qué tomaron a Milton Santos como un referente para el trabajo que hicieron ustedes, que presentaron? Lo que estamos trabajando más nosotros son esas categorías que vienen de Milton Santos, que tienen que ver fundamentalmente con la diferenciación entre espacio, paisaje y lugar. Desde ese punto de vista, en las tres categorías se incluye directamente la dinámica local y global, dentro por lo menos de una línea de lo que estamos mirando. Ya que, por ejemplo, nosotros observamos un lugar y nos detenemos a mirar una esquina, y lo que vemos que hay es que se plantea ese lugar en su propia dinámica como muchas influencias entre los sujetos sociales, pero también entre los propios objetos que ahí están. Y ahí es que el espacio se transforma en una dinámica en continuo cambio. Y por eso es que nosotros pensamos que escribimos en esa dinámica de Santos, donde él propone que el paisaje tiene una dimensión fundamentalmente perceptual, porque es continuamente cambiante. Hay una anotación que yo venía haciendo en función de las ponencias que se vinieron presentando, era la pregunta que me formulaba alrededor de esta categoría del paisaje cultural, si se inscribían mutuamente con el concepto de paisaje selectivo, como una percepción selectiva, no es recíproca. Pero sí lo que pienso es que en esa propia dinámica, lo local y lo global están continuamente retroalimentándose, porque en la propia dinámica de la percepción del paisaje, de la selectividad, aparece, por ejemplo, la señal enlosada que da cuenta de un tiempo pasado, pero que al mismo tiempo todavía hoy está comunicando con la persona que pasa, por ejemplo, con un teléfono y se está contando con el teléfono para ver por dónde va. Y esos objetos entran en juego en ese instante, en ese momento, en el propio espacio. No sé si con esto contesto más o menos. Sí, sí, perfecto. Nosotros lo tomamos un poco, es decir, también tomamos la teoría de Milton Santos, pero digamos tomando lo que son los flujos, las rugosidades, los fijos y las inercias dinámicas. Pero bueno, por eso es como para profundizarlo un poco, porque que también tiene que ver con este trabajo que hemos presentado. Gracias, gracias. Pasamos a alguna otra pregunta. ¿No? ¿Algún comentario en cierre en todo caso? ¿O algún comentario de alguno del equipo? En la sala virtual, ¿algún comentario? Bueno, hago una pequeña intervención de tipo social. Les agradezco infinitamente, no tuve oportunidad de agradecer en la presentación, la oportunidad de presentarme nuevamente en mi país natal, y luego de unos cuantos años trabajando aquí en Canadá,
Simplemente comentarles que los proyectos que he presentado están avalados por la Asociación Internacional de Preservación y sus Técnicas de Canadá y la Asociación Canadiense de Consultores de Patrimonio, que son dos asociaciones a la cual pertenezco, y el análisis de tipo discursivo de narrativas que tienen que ver con la patrimonialización corresponden a mi tesis doctoral en la Universidad de Ottawa. Normalmente lo que sucede en Canadá es que estas dos asociaciones que acabo de nombrar están promoviendo una preservación responsable, es decir, una rehabilitación del espacio con funciones no solamente arquitectónicas y funciones sociales, sino en amplio conocimiento y resguardo de la historia, la memoria del espacio y su inserción en las actuales sociedades. Lo que es importante es que ambas asociaciones y otras tantas que trabajan en preservación y conservación junto con los arquitectos desarrollan tareas a su vez de procesos de calidad, y son dentro de estos procesos de calidad donde trabajamos con las experiencias, con los casos, para optimizar y aplicar nuevamente en situaciones que nunca son idénticas, pero sí que en las cuales podemos alimentarnos de esas experiencias, pero sobre todo bajo la mirada interdisciplinaria. Simplemente eso, y agradecerles nuevamente de alguna manera haber vuelto a Argentina. Muchas gracias, Gabriela, por tu invitación. Y bueno, no sé si hay algún otro comentario. Bueno, podemos dar por cerrado este módulo y en unos minutitos nos volvemos a juntar.